Hola amigas, bienvenidas a otro episodio de Verdades Bíblicas. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de romper el círculo. Hace poco vi una película, no sé, los que tengan cuenta de HBO podrán darse cuenta que se llama Romper el Círculo. No es una película cristiana, pero trata sobre el maltrato, sobre el maltrato hacia la mujer, sobre todo eso. Pero al final, cuando ella dice esas palabras que justamente lo coloqué en el reel que hice en Instagram, esas palabras de que ahora se va a romper el círculo, tú y yo vamos a romper el círculo, ya no vamos a vivir este episodio de maltrato durante nuestra vida. Eh, yo lo llevé a la parte bíblica, como podemos examinar nosotros conforme a la palabra de Dios qué conductas, qué mañas, qué cosas vivimos arrastrando por la crianza de nuestros padres, que ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero a pesar de ellos no estaban conscientes de su pecado, no eran conscientes de que así no se debe gritar, así no se debe hablar, así no se debe ser un papá, así no se debe ser una mamá, o sea, cosas como esas, pues. Entonces, la idea es esa, pues examinarnos a nosotros mismos y claro, con nuestros esposos, hacer una lista y ver qué conductas aprendimos, qué conductas por a veces inconscientemente las seguimos haciendo ya casados en nuestro matrimonio, pero que no son bíblicas, Quizás es el matriarcado, quizás es el feminismo, o en los hombres el machismo, quizás, o sea, tantas conductas o diferentes conductas que no son conforme a la palabra de Dios, pero nosotros sí podemos romper ese círculo. Nosotros sí podemos decir, bueno, esta generación no va a crecer de esta manera, sino basado en la palabra de Dios. Y así las generaciones que vienen no van a crecer de esa manera, sino ya siendo transformados por la palabra de Dios, y así sucesivamente. O sea, desde aquí, desde este punto, se rompe todas esas cosas de pecado que hay en nuestra familia y que se llevó de generación a generación. Entonces, yo les invito a que hagan esa lista, a que puedan examinarse conforme a la palabra de Dios, a que puedan ver esas conductas que no están ancladas a lo que dicen las escrituras, y que puedan hacer una diferencia, que le puedan dar a sus hijos una infancia, una familia conforme a lo que dicen las escrituras, y que ellos, porque se nos puede escapar pecados inconscientes, ellos puedan hacer lo mismo y sean una familia transformada por la palabra. A veces puede haber conductas muy diferentes, por ejemplo, el creer que un espacio está totalmente limpio y no lo es así, el creer que así es como se debe tener una casa, pero la Biblia me dice que yo tengo que ser una persona ordenada, pero a mí me enseñaron desorden, suciedad. Entonces tú puedes cambiar todo eso con la palabra de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Leyendo la palabra de Dios, leyendo libros sobre el tema, escuchando podcasts, haciendo estudios. Yo antes de esa película estaba haciendo, y se los quiero compartir porque se los compartí a unas hermanas en una reunión, estaba haciendo, ¿cómo se llama eso? Una lista. Y esa lista, yo, cosas que no quiero repetir, no se las quiero repetir a Alicia, lo que viví en la infancia. Entonces, igual Daniel, entonces hicimos esa lista. Y para poder tener
tener una conciencia de ese pecado, yo me pongo a leer libros sobre maternidad, estudios sobre educación, sobre limpieza, sobre, o sea, todo lo que lleva a la casa, familia, y me pongo a leer y a hacer estudios. Ayer leía un libro que se llama La alternativa de gobierno, y decía, cuando tú lees por lo menos un libro que tú lees al mes, estás leyendo 120 libros en el año de esa área, y te estás volviendo un experto en esa área. Es decir, ¿por qué? Porque para nosotros transformar, primero tenemos que transformar también la parte intelectual, espiritual, el carácter, y todo eso requiere de esfuerzo y de estudio, pues, para poder hacerlo. Que tú estés consciente de que ese es un pecado. Quizás tus padres te dicen, bueno, caminar es bueno, y te vas y tu papá te llevaba a caminar. Pero ¿cuál es el objetivo de caminar? ¿Glorifica a Dios la caminata? ¿O vas a exponer tú a tu hija o a tu hijo a una caminata porque tu padre te enseñó que caminar es bueno? Entonces, por orgullo, no agarras un autobús cuando Dios creó los autobuses para eso. Entonces, ¿para qué estás caminando? ¿Para glorificarlo a Él, o porque no quieres agarrar o quieres por orgullo decir, no, es que yo camino tantas distancias, o no quiero pedir la cola, o no quiero usar el autobús porque tengo un supuesto en mi mente de que, bueno, Jesús caminó, porque también podemos torcer las escrituras conforme a eso, porque Jesús caminó y yo voy a caminar tantos kilómetros. Y expongo a mi hija al sol, a todo, a la misma conducta que me enseñó mis padres. Entonces, la idea es que puedas examinarte qué supuestos, qué cosmovisión te enseñaron. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad el otro? ¿Es verdad, por ejemplo, la vestimenta? ¿Es verdad vestirse de esta manera? ¿Cómo me puedo vestir? ¿Cómo me puedo vestir mejor para glorificarlo a Él? Todo, ¿cómo lo puedes hacer para glorificarlo a Él? Y todo lo podemos encontrar en las escrituras. Entonces, les invito a eso. Y Dios les guarde. Espero que puedan meditar en eso. Y bendiciones.